La seguridad en el hogar no es solo mantener ventanas y puertas cerradas o instalar un buen sistema de seguridad. Hay que tener previsto el más mínimo detalle. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer si lamentablemente nos han robado o una fuga ha terminado por arruinar nuestra casa? Para prevenir esa eventualidad, nada mejor que contar con un buen seguro. ¿Y de qué tipo? Pues bien, hoy contamos con la opinión de una experta. Ella es Conchi de la Huerga, responsable de daños materiales de la Correduría Proasa. Cuando pensamos asegurar nuestra casa, nos planteamos una pregunta: si realmente merece la pena. Porque, Conchi, ¿se dan muchos casos de siniestros en los hogares? Sí, Amalia, la verdad que se producen muchos y variados percances en el hogar, más de lo que nos imaginamos. Lo que ocurre es que hasta que no nos llega el primero no nos percatamos de la importancia que tiene tener un seguro de hogar, ¿no? Y sobre todo ten en cuenta que en nuestra vivienda ponemos todas nuestras ilusiones y también nuestro esfuerzo y sacrificio, porque es una de las inversiones más grandes que vamos a realizar, ¿no? Por eso es conveniente tenerla bien asegurada frente a los imprevistos, ¿no? De esta manera el seguro asumirá los daños y nuestro patrimonio se mantendrá intacto, que es lo que nos interesa. Explícanos un poquito qué diferencia existe entre continente y contenido, que son palabras que escuchamos cuando nos asesoran. Sí, pues mira, esta es una pregunta habitual. Aquí te voy a enseñar un cuestionario de seguro donde se solicita este concepto. Entonces, por continente, pues podemos entender todos los elementos de construcción del edificio, como paredes, techos, ventanas, las dependencias anexas de la vivienda, como los garajes y trasteros, los elementos de decoración no fijos, los muros, en definitiva, todo aquello que no se pueda separar del edificio sin producirle un daño. Y en cambio, por contenido, pues tenemos que tener en cuenta todos los muebles que tengamos en casa y los objetos de uso doméstico y personal, electrodomésticos, aparatos de sonido e imagen, etc. ¿Y por qué cantidad debemos asegurar nuestra vivienda y el mobiliario que tenemos en ella? Para la valoración de la vivienda debemos tener en cuenta exclusivamente el valor de construcción, lo que nos costaría volver a construir el edificio. El valor del suelo no es asegurable porque en caso de un siniestro de incendio siempre lo íbamos a tener ahí, ¿no? Y para el contenido, para saber la cantidad que tenemos que indicar a la compañía, basta con que hagamos una valoración aproximada de lo que nos costaría reponer la totalidad del mobiliario que tenemos en casa. Y si tenemos objetos de especial valor, como por ejemplo cuadros, pieles, joyas, ¿cómo debemos asegurarla? Y sobre todo, ¿debemos hacer una descripción de cada una de ellas? Los seguros ya permiten incluir automáticamente este tipo de objetos hasta un porcentaje del capital que declaremos para contenido. Lo que ocurre es que si su valor unitario pues excede de unas cantidades que dice la compañía, que puede ser 3.000, 6.000 euros, ya lo consideran un contenido especial y hay que asegurarlo expresamente mediante una partida aparte. Y en cuanto a la necesidad de describir estos objetos, pues hay que irnos a la letra pequeña de cada póliza, porque cada compañía tiene su criterio. Unas te exigen una relación pormenorizada de los objetos y su valor, otras fotografías cuando ya tienen un valor importante, y otras en cambio pues no piden nada. Entonces lo que nosotros siempre recomendamos es que se conserven las facturas de compra y las tasaciones, para que eso nos permita justificar a la compañía su persistencia y sobre todo su valor en caso de un siniestro. ¿Y qué podría ocurrir si, por ejemplo, el valor que aseguro no es el correcto? Bueno, pues la verdad que si yo estoy asegurando una cantidad inferior a la que en realidad valen mis bienes, pues tenemos un problema, porque en ese caso la compañía me va a pagar menos, ¿no? En un siniestro. Por ejemplo, si mi vivienda vale 20 y yo solo declaro 10, en caso de siniestro la compañía solo me va a pagar el 50% de los daños. Y por el contrario, si yo sobreaseguro mi vivienda, también ahí estoy pagando innecesariamente más prima de la necesaria, porque la compañía en caso de siniestro solo te va a pagar el daño efectivamente causado. Si la comunidad de vecinos tiene ya un seguro sobre el edificio, ¿yo debo asegurar mi casa? Debo hacer un seguro individual de mi casa, porque el seguro de la comunidad no nos cubre las instalaciones privativas y las consecuencias que puede tener para terceros. El seguro de la comunidad no lo cubre y tampoco te cubre el mobiliario que tengas en tu casa. Oye, Conchi, ¿y si por ejemplo estamos de alquiler, también es interesante asegurar nuestra casa? Debo asegurar el contenido e incluso el continente para tener solucionada cualquier pequeña incidencia que pueda surgir, como por ejemplo los gastos de sustitución de la cerradura en caso de pérdida o robo. Concretamente, ¿qué cubre una póliza del hogar? Por ejemplo, en el caso de robo, salimos al cajero y nos atracan y nos sustraen el dinero y la cazadora, o fuerzan la cerradura de nuestra casa y nos roban pues varios enseres de dentro, o la cerradura del trastero y lo que tenemos dentro. Se nos rompe un cristal de una mesa, una corriente de aire pues rompe el cristal de la puerta del salón, etcétera. Luego también pues tenemos daños a terceros, ¿no? Que podemos tener que el niño está jugando al balón fuera y rompe el cristal de la ventana del vecino,
o que una maceta cae al vacío, una maceta nuestra en nuestra vivienda, y le causa daños a un viandante. O, por ejemplo, que vamos paseando con nuestra bicicleta y atropellamos a un peatón. ¿Y qué casos no estarían cubiertos? No se cubre que el televisor deje de funcionar sin saber por qué, que nos roben del coche que tenemos aparcado en el garaje las gafas del teléfono móvil y los defectos de construcción, por ejemplo, ya que eso es responsabilidad del constructor. Y ya para finalizar, ¿en qué más debo fijarme en una póliza para que me dé la máxima tranquilidad? Yo me fijaría especialmente en que estuviera contratada la revalorización automática de capitales, porque eso a la compañía le permite ajustar cada año los capitales en la misma proporción que el índice general de precios. También es muy importante que esté cubierta la asistencia en el hogar 24 horas al día y los 365 días al año, porque los imprevistos no tienen horario ni entienden de festivos. Y sobre todo, Amalia, muy importante, una vez que hemos hecho la póliza, no guardarla en el cajón y olvidarnos de ella. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede ocurrir que con la revalorización automática ese ajuste del IPC no sea suficiente, por ejemplo, en el caso de que hayamos hecho unas obras de reforma en la casa, ya que su valor habrá aumentado, o que hayamos renovado el mobiliario o adquirido algún bien de especial valor. En ese caso tenemos que actualizar el capital que hemos declarado en la póliza para evitar el famoso, que se llama por ahí, infraseguro. En ese caso, entonces, la compañía nos pagará menos del coste total de reparación de los daños. En conclusión, Amalia, es muy importante revisar periódicamente nuestra póliza para tenerla correctamente actualizada y al final no llevarnos sustos.